Bueno, ya la dinámica de las Navidades y de fin de año pasó y muchos padres de familia empiezan a introducirse en todas las preocupaciones y todas las actividades que tienen que ver con el inicio de clases en este nuevo año lectivo. Vamos a conversar sobre ello, sobre esas principales preocupaciones, tanto en la educación pública como en la educación privada en nuestro país. Y para ello nos acompañan esta mañana la licenciada Verónica Esproz de Rivera. Ella es analista en temas de educación, y también Edgar Florencio Montúfar, quien es profesor de la Universidad de San Carlos y también analista en temas de educación. A ambos, bienvenidos. Gracias, gracias. Y bien, como bien mencionaba, empezando el año lectivo y van a presentarse ya algunas imágenes en los próximos días que suelen ser ya parte de la costumbre guatemalteca, que es ver grandes filas de padres de familia afuera de algunos centros educativos, algunos de los cuales incluso pernoctan con el interés de encontrar un lugar para sus hijos. Tomando en consideración las últimas encuestas presentadas por el INE, en la cual se dice que la población ha aumentado en términos de pobreza, uno podría pensar que la sobrecarga de la educación pública, de los institutos públicos, va a ser mayor este año y posiblemente durante los próximos años. Pero no sé si ustedes tienen alguna información sobre el particular y qué podemos esperar en el 2016. Verónica. Sí, no creo que reflejen todavía las estadísticas sobre el sistema educativo. Sin embargo, sí hay muchos centros que tienen cierto nivel, digamos, de un conocimiento del público, que no hay muchos otros cerca, o que tienen también la fama de ser buenos centros educativos, que tienen un cierto nivel. Por tanto, es que los padres de familia deciden inscribir ahí a sus hijos. Siempre que debía haber una prioridad para los que viven más cerca, ¿verdad? Esa quizás debiera ser un criterio de selección mínimo. En cuanto a usted, licenciado, ¿cómo lo ve? ¿Qué anticipa? ¿Cómo lo avisora? Bueno, en relación al aumento de la pobreza, yo creo que la encuesta del INE lo que toma es una fotografía en un momento. Lo que nos dice es que ha existido un aumento paulatino de la pobreza en los últimos años. Y esto se ha reflejado, obviamente, en cómo cada vez más se ha quedado una población fuera de la educación. Las tasas de cobertura han ido disminuyendo. Y es obviamente porque no es solamente tener escuela y maestros la cobertura, es que las familias tengan los recursos para garantizar los alimentos de sus hijos, el que no tengan que trabajar. Entonces, obviamente ahí encontramos uno de los factores que explican por qué está disminuyendo la cobertura educativa, que ha sido algo que ha estado sonando dentro de los medios los últimos años, ¿verdad? Aun cuando la población estudiantil aumenta. Pero también hay que contrastarlo con un censo. Nos hace mucha falta tener un censo, ya que actualmente no está tan clara cuánta cantidad de alumnos tenemos, digamos, en relación a la población que tengamos en Guatemala, porque todavía tenemos en base a proyecciones de población, de tal modo que es un tanto incierta la cobertura que tenemos ahorita, porque está en base a una proyección que no se ha venido cumpliendo necesariamente. Y tener esa información exacta permitiría también hacer un análisis del número de docentes, si es el adecuado, si necesitamos más, y su distribución geográfica. Sí, necesitamos un censo docente, que es bastante urgente, ya que sí tenemos en el sistema docentes para 25 alumnos por docente, es la tasa, la razón que hay actualmente, pero no están distribuidos o asignados homogéneamente. Ahora bien, muchos padres de familia también pasan por las penalidades de que posiblemente tienen recursos muy escasos y hacen lo posible por pagar educación privada por varios factores. Uno, porque se asocia lo privado con que posiblemente sus hijos van a tener acceso a mejor calidad educativa. Y el otro factor es el de la seguridad. En muchos casos no se sienten seguros de que vayan a instituciones públicas, porque sienten que, bueno, en algunos institutos efectivamente hay información de que hay ventas de drogas, por ejemplo, de que los jóvenes son intimidados, amenazados, asaltados, etcétera. En términos de la educación privada y de estos institutos privados, ¿hay alguna regulación ya que fue inclusive, creo que ya aprobada o publicada, que es el Acuerdo 52-2015, que es el Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de Centros Educativos Privados, que regula todo lo relativo a las cuotas y otro tipo de servicios de los centros educativos? En términos de cuotas,
¿qué tanto en esta ocasión podría esperarse un aumento por parte de los institutos de las mismas? Porque sé que se puso un límite de 3 años y no más de un 15%. Sí, esto ha sido la normativa vigente desde el año 1985. Esto no vino a cambiarlo, dicho reglamento. Pues lo más importante es que los padres se informen sobre qué servicios está brindando el centro educativo y si responden a las necesidades de sus hijos, ya que muchos padres efectivamente seleccionan un centro privado porque ahí consideran que hay más seguridad y porque sí están cumpliendo la mayoría de días de clases. Tratan de cumplir los 180 días de clase, cuando esto no siempre se da en los centros educativos públicos. Y también cuestiones de ubicación. Muchas veces el centro educativo privado está un poco más cerca de sus viviendas, de sus casas, y son los criterios, más no necesariamente es calidad educativa. Ese es un tema que no están pudiendo evaluar muy Y acá, por ejemplo, con estas evaluaciones que se han hecho por parte del Ministerio de Educación, vemos eso, efectivamente, que no hay una relación directa entre costo y calidad educativa. ¿Qué medidas se han tomado por parte del Ministerio de Educación para velar porque realmente se cumpla con esa serie de indicadores que establecen los reglamentos y las normativas de educación, licenciado Montúfar? Bueno, realmente yo creo que sería algo que habría que cuestionar al Ministerio de Educación, pero de lo que tengo información es de que existen ciertos mecanismos para observar la calidad. Uno de estos son las pruebas estandarizadas, de donde salen los resultados que nos dicen, bueno, que 1 de cada 10 estudiantes tiene el nivel de conocimientos en matemáticas y 3 de cada 10 lo tiene en lectura. Entonces, esto lo que genera es información para desarrollar políticas públicas. El problema es que las políticas públicas no toman siempre en cuenta la información que se está generando, sino que se plantean a partir de programas que se espera tengan un impacto social o especialmente en los medios. Entonces, ahí creo que hay un problema. Otro elemento importante es que el Ministerio de Educación, bueno, desde el proceso de reforma educativa, ha iniciado ciertas acciones que lo que buscan es generar una estandarización de la educación. Cuando hablo de la estandarización es que todos los estudiantes reciban una misma educación, no importa dónde estén, que estén ubicados en la zona 10 capitalina o en alguna municipalidad en Huehuetenango, un municipio de Huehuetenango. Para ello tienen un currículum nacional base, que se tiene que estar desarrollando en Huehuetenango como aquí en la ciudad, y obviamente las pruebas estandarizadas buscan ver si realmente ese currículum se está dando. Ahora bien, por ejemplo, como ya estas evaluaciones de los centros educativos en términos de calidad vienen realizándose desde hace algunos años atrás, cuando se ve que algunos centros educativos están en los últimos lugares, ¿qué medidas correctivas toma el Ministerio para ver que se pongan, digamos, al día con su calificación en términos de calidad? Sí, volviendo al tema del reglamento de colegios privados, es todavía muy incipiente y todavía no han iniciado dichas acciones, pero sí estaría previsto que tengan que hacer planes de mejora los centros educativos. Eso sería lo ideal, que tuviesen su propio proyecto para ir mejorando en base a los resultados de unas pruebas. Sin embargo, las pruebas no son generalizadas, sino que son muestrales. Entonces, no se tiene de todos los centros educativos en primaria. Sí se tiene a nivel de diversificado de los graduandos. Entonces, sí permitiría tomar ciertas acciones que contribuyan a mejorar la educación. Ahora, en términos de los padres de familia, ¿ellos deberían de tener esa información accesible al momento de ir a inscribir a los hijos? Es decir, el centro educativo tendría que verse en la obligación. Si yo, madre de familia, voy y pregunto en qué lugar de ese ranking de los colegios privados está el colegio donde quiero inscribir a mi hijo, ¿tendría la obligación de enseñármelo? Bueno, se esperaría que sí, pero realmente los padres de familia en Guatemala son diversos. A mí me da la impresión que hay todavía mucho desinterés en esta cuestión. En el tema de educación. O desconocimiento, desinformación quizás. Sí, realmente el hecho de estar preocupado de saber qué tipo de educación es la que da cada establecimiento. Por ejemplo, lo que bien decía Verónica, bueno, cumplen los 180 días, pero hay establecimientos privados que te ofrecen, que son bilingües o son trilingües, ofrecen cursos en tecnología, robótica, etcétera, etcétera. Entonces, hay padres de familia que sí están interesados y se meten a averiguar qué establecimientos ofrecen
ese tipo de educación. Que también hay que ver que las carreras sean autorizadas, porque a veces ve uno unos nombres de unas carreras que dice, Dios mío, pero ¿esto qué es? ¿Para qué le va a servir, verdad? ¿Para También. qué les va a servir? Y también sobre eso entiendo que se tienen que establecer controles, porque a veces el nombre pretende ser muy atractivo, pero en la realidad no va el estudiante a desarrollar las destrezas necesarias para poderse incorporar al mercado laboral. Sí, a nivel de diversificado es preferible que adquieran competencias sólidas en matemática, comunicación y lenguaje y menos especialidades. Quizás sí hay que fortalecer mucho la educación técnica, que a la par puedan obtener un conocimiento técnico que les permita trabajar un oficio. Y sobre eso, ¿en qué punto estamos, Verónica? Estamos en la reforma de la secundaria, es uno de los temas pendientes que ya se inició, pero hay que continuarlo y acelerar su ritmo. Necesitamos que los jóvenes tengan acceso a carreras actualizadas y que realmente mejore también el nivel de los profesores de la secundaria. Creo que aquí hay un trabajo conjunto que hacer con universidades, colegios y centros educativos públicos, de modo de ir también profesionalizando a los docentes de la secundaria. Tocaste el punto de la profesionalización docente, que es importante tanto desde lo privado y ya no digamos también dentro de lo público. Ahora con el recorte al gasto en educación y lo poco que va a haber para inversión, ¿qué futuro tendrá la profesionalización docente? La viceministra decía a finales del año pasado que con ese recorte lo que se iba a ver afectado especialmente era el proceso de profesionalización docente. Sí, serán parte de los temas que tiene que solicitar una ampliación presupuestaria o reasignación de fondos, porque existen quizás en otras áreas, en otros ministerios, recursos que no van a ser utilizados y podrían transferirse o reasignarse para profesionalización docente. Sí tienen contemplados algunos recursos, pero dentro de cooperación internacional. Y quizás eso no es lo ideal. Deberían estar financiados plenamente estos programas. También la tecnología para los centros educativos es un área subfinanciada. El apoyo a la ciencia y tecnología, que en realidad en nuestro país es tan precario, siendo que tenemos grandes contribuciones de científicos que están haciendo carrera en otros países y que lamentablemente acá no tendrían ningún futuro. Pero, a ver, licenciado, hay otro tema importante que preocupa mucho a los padres de familia y es todo lo relacionado con los útiles escolares, uniformes, zapatos y todas estas cuestiones que a veces se les obligan a comprar en los centros educativos privados, dándoseles las opciones de poder hacer una comparación de precios y poderlos comprar donde a ellos pues, más les convenga de acuerdo a su presupuesto. Eso está también regulado, entiendo yo. Aún así han habido denuncias. ¿A quién corresponde velar porque no hayan abusos en este sentido? ¿Es a la DIACO o es al Ministerio de Educación? ¿A quién? Bueno, realmente tenían que ser los dos espacios, ¿verdad? En primer lugar es a la DIACO porque son consumidores, pero también al Ministerio de Educación porque es el establecimiento educativo el que está entrando en una práctica que no le corresponde. Entonces sí es importante tener eso claro. Y en relación a la parte de los gastos, de los útiles, hay que tomar en cuenta también de que este es una buena parte del recurso que se necesita para la educación de los estudiantes, tanto en el espacio, en los establecimientos privados como públicos. Y esto se convierte también en un problema en todos los establecimientos públicos. Garantizar los que libros, lleguen a tiempo, la valija escolar, los útiles que siempre llegan con retraso, incluso la refacción escolar, que es tan importante en los centros educativos públicos. Sí, el ministro actual mencionaba que él aseguraba que todo esto iba a estar a tiempo en esta ocasión. ¿Es eso posible, tomando en cuenta también la lentitud de la burocracia del Estado? Sí, esto depende de la disponibilidad financiera que tengan en el Ministerio de Finanzas. Entonces sí hay que priorizar la educación dentro de los rubros a los cuales se les van a asignar fondos. Es muy importante y ojalá se logre que desde el primer día de clase puedan tener alimentación escolar, ya que esto contribuye a retener a los niños, especialmente de extrema pobreza, en la escuela, y contribuye al aprendizaje porque ayuda a que estén un poco mejor nutridos en ciertas áreas que es prioritario. Ahora, volvamos a los abusos de los cuales mencionaba hace un momento. Cuando un padre de familia se encuentra en una situación en la cual, por ejemplo, tengo una conocida que hace maravillas para poder pagar un instituto privado a su hijo, básicamente por seguridad.
El muchacho usa zapatos ortopédicos, con lo cual le dice a la directora del establecimiento que no podía comprar los zapatos en ese lugar porque el muchacho tenía problemas y que necesitaba zapatos ortopédicos. Llegaron al extremo de pedirle la receta del médico porque querían que los comprara allí. Es decir, cuando uno se encuentra ante este tipo de situaciones, o posiblemente la madre de familia le compró una agenda que no tenía el logo del colegio, y es una simple agenda, o un lápiz mongol que no tenía el logo del colegio y que los están obligando, ¿a dónde deben acudir? ¿Es esto normal? Sí, yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de directores en centros educativos públicos y privados para tener mesura y realmente tomar en cuenta la situación de las familias. No pedir más de lo que realmente necesitan, o se puede pedir una segunda porción de los útiles a mitad del año para no pedirlo todo desde ahora y que no sea tan fuerte el gasto para los padres. Existen instancias en el Ministerio de Educación a las cuales pueden abocarse. También está la DIACO, ¿verdad? Sin embargo, creo que es una cuestión más de responsabilidad institucional y que es muy importante no ir más allá de lo que realmente se necesita. Otra opción es, y hay que tomar en cuenta, es que los padres de familia tienen la libertad de cambiar a su hijo. O sea, realmente en ese caso, cuando es educación privada, el padre está pagando por una educación para su hijo, o la madre, en este caso puede ser madre o padre también, y tiene que meterse a buscar qué establecimiento es el que responde a sus necesidades y a sus inquietudes. Obviamente, en muchas familias se ve la educación como una inversión. Y ahí vemos a padres de familia haciendo el esfuerzo por pagar establecimientos que salen muy bien evaluados por el Ministerio de Educación. Pero recuerden que la educación es una inversión a largo plazo. Lo que están aprendiendo hoy no sabemos si va a ser útil dentro de 10 o 15 años cuando ellos estén saliendo. Entonces, es importante que los padres de familia vayan tomando como que con más cuidado qué establecimiento es el que están escogiendo para sus hijos. Si están en un establecimiento que toma estas actitudes arbitrarias, pues obviamente la recomendación es sáquenlo. Pero también denuncie, porque de lo contrario, si no hay denuncia, se sigue con estas prácticas. Sí. En los institutos públicos también a veces hay otro tipo de prácticas que me han comentado, que es cobrar, por ejemplo, por hacer algún tipo de remozamiento, porque se tapó el baño, porque hay que arreglar una pared. ¿Eso es legal? ¿Eso es correcto? Bueno, ahí hay que buscar el equilibrio realmente, ¿verdad?, entre la gratuidad de la educación y la participación de la comunidad y de los padres de familia, porque sí es importante que se tengan centros educativos dignos, con baños que funcionen. Entonces ahí es válida la participación de los padres de familia. Sin embargo, hay que dejar abierta la posibilidad de, si alguien realmente no puede colaborar, pues que colabore dando tiempo, dando algo extra. Pero creo que sí es importante que haya una interrelación buena entre padres y docentes y el director del centro educativo, de modo que se garantice un mínimo, ¿verdad?, en la infraestructura escolar. Quería resaltar también el tema de una herramienta que existe, que son los contratos en los centros educativos privados. De ahí la importancia que el padre se informe y realmente lea lo que el contrato dice, ya que un colegio debiera informar previamente cuáles van a ser esos gastos que tiene que hacer el padre a lo largo de la vida escolar del niño, y de esa forma el padre estar sabido previamente de qué es lo que le va a tocar cubrir o financiar. Lamentablemente, este año se perfila muy complicado para la educación en el país. Nuestra población estudiantil crece, somos el país de Centroamérica que menos invierte en la educación. ¿Cuántos años plazo más vamos a necesitar en Guatemala para cambiar esa realidad? La educación es la clave para el desarrollo de cualquier país. Sin embargo, pareciera ser que esto únicamente queda en el discurso, pero no en la práctica. ¿Tenemos todavía realmente esperanzas? Se tienen esperanzas si se realizan las acciones. O sea, si se aumenta el recurso que se invierte en educación. Esto de vamos a aumentar lo que se invierte en educación se convierte siempre en algo de discurso. Pero si no se ven acciones, pues obviamente no. Tenemos un presupuesto muy bajo y una población muy grande que está demandando educación en Guatemala. Y como bien decía Verónica, hay necesidad de tener un censo para tener clara la cantidad de estudiantes o de población que va a demandar educación. Y esto
permite definir claramente presupuestos, acciones en política pública, etcétera, para poder responder. Pero también requiere una discusión sobre qué tipo de educación es la que queremos. Y es ahí donde también nos hemos quedado un poco callados realmente. El tema de la educación ciudadana, por ejemplo. Sí. Las manifestaciones del año pasado nos demandan un perfil de ciudadano. O sea, no es el típico ciudadano que mira al político como el que me va a ayudar, el que me va a hacer un favor. No. Es un ciudadano donde mira al funcionario público como el que tiene que cumplir con su responsabilidad. Hace poco visité, bueno, el año pasado visité una escuela donde me decía el director, mire, el alcalde nos está poniendo láminas y estamos agradecidos. Y le decía, bueno, pero ¿cómo es la relación? Y dice, bueno, si él necesita que nosotros lo vayamos a apoyar a la municipalidad, agarramos los buses y los vamos a apoyar. Digo, no, el alcalde está cumpliendo con su obligación. Sí. Usted no tiene que estar agradecido con el alcalde. Usted lo que tiene que estar es velando porque él esté cumpliendo bien con sus responsabilidades y a partir de ahí esté mejorando el municipio. Entonces, es ahí donde tenemos que también entrar a la discusión. No es solo recurso, maestro, sino también qué se tiene que enseñar. Y es ahí donde la discusión en educación se vuelve más compleja y muchos empiezan a hacerse para atrás y ya lo vamos dejando. Pero es necesario entrar a discutir esos temas. Yo quisiera recalcar que la educación sí es muy importante como prioridad nacional y tenemos que hacer un esfuerzo como país de centrar recursos en torno a la educación. Hace mucha falta invertir, por ejemplo, en tecnología en la secundaria. Si nuestros jóvenes van a mejorar ese nivel de aprendizaje, requieren de tecnología. Los docentes también podrían aprovechar mucho conocimiento disponible en la red mundial que hoy día no estamos utilizando plenamente. Y sí existen recursos. Yo creo que si hay voluntad podremos reasignar fondos que hoy día estaban destinados a programas sociales, por ejemplo, que vayan a tecnología en la educación. Así que todo será de voluntad y de priorizar realmente. Y sobre todo de trazar el norte educativo. Como en términos de desarrollo hacia dónde queremos ir como país. Y sobre todo en alianzas a nivel municipal, ¿verdad? Sí, que el municipio se centre en la educación a nivel local. Así es. Y bueno, la educación no es nada más que uno de los temas que nos preocupan como guatemaltecos, porque ideal sería que todos nuestros hijos pudieran recibir educación pública de calidad, que nuestros impuestos fueran invertidos en esto, que nuestros impuestos fueran invertidos en salud para que no tengamos que estar acudiendo a servicios de salud privados. Y aún así pagando impuestos, igualmente en términos de transporte. Entonces la educación es únicamente uno de los elementos fundamentales, pero que hay que entrar a conocer y a trabajar en términos de políticas públicas, pero también en otros aspectos. Ahí sí discrepo, creo que educación pública o privada, según el padre de familia elija, pero lo importante es que haya un marco institucional y una gestión adecuada del sistema público, y a los privados pues que se deje una libertad y un marco general con cierta regulación mínima de calidad. Tengo que cerrar ya. Sí, definitivamente mucho que hablar aquí, sobre todo porque en términos de educación privada me parece que los padres de familia tienen más opciones de mandar a sus hijos a las instituciones públicas. En diversificado la cosa empieza a cambiar y se empieza a optar por lo privado. Y también debería de haber apertura para que puedan haber opciones en el sistema público. Cerramos muy brevemente, por favor, licenciado Montúfar. En este caso de las opciones en diversificado, obviamente hay diversidad de opciones, pero están según las capacidades de pago de las familias. Y es ahí una limitante, porque realmente el Estado debería de garantizar que todos los jóvenes tengan la posibilidad de entrar a estudiar. Es ahí donde yo creo que es uno de los grandes desafíos, darle oportunidad a todas las familias, no únicamente a las que tienen el recurso para escoger en dónde quieren que sus hijos estudien. Gracias, licenciado Montúfar, licenciada Verónica Esproz de Rivera, a nuestro público televidente también por habernos acompañado. Nos esperamos nuevamente el día de mañana con otro tema de interés nacional, así que esté pendiente y acompáñenos. Que tenga usted un muy feliz inicio de semana.